¿Qué tal? Arrancamos de lleno con este análisis visual detallado basado en el Tratado de los Colores. La verdad es que hoy nos vamos a meter en un tema absolutamente fascinante, el punto exacto donde la geología, la química orgánica y la física cuántica se cruzan con las bellas artes. Esta es una guía de nivel universitario y el objetivo no es solo hablar de colores desde lo estético, sino entenderlos de verdad, a nivel molecular. Queremos que quienes crean dejen de ser simples usuarios de materiales y se conviertan literalmente en arquitectos de la materia. Bueno, para organizar todo esto, aquí tenemos nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, la física de la luz. Segundo, el origen y toxicología. Tercero, el mapa del círculo cromático. Cuarto, los aglutinantes y medios. Y cerramos con el punto 5, un caso práctico de estratigrafía. ¡Vamos a ello! Sección 1. Física de la luz. La manipulación molecular de los fotones. A ver, en su nivel más fundamental, aplicar pintura en un lienzo no es solo poner color, es manipular la luz a través de la materia y de redes de cristales súper complejas. Y para dominar esto tenemos que entender algo importantísimo, el índice de refracción. Esta es la base absoluta de la ciencia de materiales para cualquier artista visual. Imaginen que esta medida decide si un pigmento va a ser como un muro de concreto frente a la luz, bloqueándola por completo, o si va a funcionar como un vitral, dejando que los fotones pasen. Entender esta propiedad es lo que nos permite crear profundidad real en una obra, no solo ilusiones ópticas. Para ponerlo en perspectiva, miremos este contraste porque es buenísimo. Del lado izquierdo tenemos el blanco de titanio, que es el rey bloqueando luz. Gracias a sus enlaces covalentes fortísimos, tiene un índice de refracción de 2.73. O sea, es pura opacidad, un espejo total. Pero ahora miren a la derecha, el auténtico lapislázuli. Su índice es bajísimo, cerca del 1.50, que es casi idéntico al del aceite de linaza. Entonces, cuando lo mezclamos en óleo, la luz literalmente atraviesa el cristal. El color azul profundo que percibimos es porque hay radicales de azufre atrapados ahí adentro absorbiendo ciertas ondas de luz. Es una locura física. Pasamos a la sección 2, origen y toxicología. Los peligros invisibles de las paletas históricas. Si damos un paso atrás y miramos la historia, veremos que conseguir el tono perfecto requería unos sacrificios inmensos. Fíjense en esta línea de tiempo. En la antigüedad y el Renacimiento, los creadores estaban respirando neurotoxinas todos los días, cosas como plomo molido o vapores de mercurio. Ya para el siglo XIX llegaron los primeros químicos sintéticos, pero trajeron elementos mortales como el arsénico para lograr ciertos verdes. Y bueno, no fue sino hasta el siglo XX, gracias a la industria y a protocolos de ventilación estrictos, que por fin llegamos a los pigmentos de alto rendimiento, basados pura y exclusivamente en ingeniería molecular. Y miremos este cambio directamente. En el pasado, si querías un rojo realmente denso, usabas bermellón. Y el bermellón es básicamente sulfuro de mercurio puro, que causaba una intoxicación gravísima llamada hidrargirismo. Hoy, en cambio, pasamos de esa materia que encontrábamos en la naturaleza a tener materia diseñada a la medida en laboratorios. Tenemos colores como el rojo pirrol, que de hecho se inventó originalmente para pintar los autos Ferrari, o las benzimidolonas para los amarillos. Te dan una saturación extrema, no se decoloran con el sol, y lo mejor de todo, su toxicidad es prácticamente nula. Esto revolucionó por completo la seguridad de cualquier taller. Sección 3. Mapa del círculo cromático, categorizando el espectro visual. Ahora, si mapeamos estos colores, literal podemos empezar a predecir el futuro de una pintura. El espectro se construye con materiales súper distintos. Por ejemplo, arriba vemos la ftalocianina azul, que es una molécula sintética indestructible. Pero fíjense en el rojo de cochinilla. Al ser un extracto biológico, su resistencia a los rayos ultravioletas es muy baja y se va a desvanecer con el sol. El amarillo de vanadato de bismuto nos da pura luz inorgánica, mientras que un verde clásico como la malaquita es altamente reactivo y puede terminar poniéndose negro. Entender esto nos explica perfectamente por qué algunos colores históricos se pierden y otros aguantan intactos por siglos. Incluso en la ausencia de luz, la química es sorprendente. Tomen como ejemplo el negro de hueso. Uno pensaría que es puro carbón, ¿verdad? Pues no, tiene un origen biológico fascinante. Son literalmente huesos calcinados sin oxígeno. Imagínense esto. El 85% de este pigmento es una matriz mineral porosa de fosfato de calcio.
y apenas un 15% es carbono. Esta red mineral actúa como una trampa, rebotando los fotones allá adentro para darnos una oscuridad súper profunda, fría, tirando a azul, que simplemente no se puede lograr con ningún otro tipo de negro. Vamos a la sección 4, aglutinantes y medios, los vehículos termodinámicos de la pintura. A ver, un pigmento por sí solo es puro polvo cromático. Necesitamos algo para pegarlo al lienzo. Y aquí el punto crucial es entender que el aglutinante y el medio no son la misma cosa, aunque a veces usemos las palabras sin distinción. El aglutinante es el esqueleto real, el polímero que encapsula el pigmento y hace una película sólida al secar, como el aceite de linaza. El medio, en cambio, es un modificador. Es lo que le cambia la física a esa pintura, ya sea acelerando el secado, cambiando la textura o, como pasa con la resina Damar, alterando el índice de refracción para que la luz penetre muchísimo más en las capas. Y aquí es donde se pone súper interesante, porque la misma partícula de pigmento se comporta de maneras totalmente distintas dependiendo del universo en el que esté flotando. Si la ponemos en aceite, va a pasar por una polimerización química irreversible al absorber oxígeno. Si la metemos en agua para hacer acuarela, el secado es simple evaporación y necesitamos cosas como la hiel de buey para romper la tensión superficial. Y en el acrílico, literal, hablamos de millones de esferas de polímero que se funden mecánicamente. La materia visual es exactamente la misma, pero la física detrás de cómo seca lo cambia absolutamente todo. Para que vean la complejidad de esto, piensen en una pintura al óleo que está madurando. Eso no es algo inerte, es un sistema que está en constante reacción. Algunos pigmentos necesitan muchísimo aceite, lo que cambia toda la tensión de la estructura. Sorprendentemente, pigmentos activos como el blanco de plomo reaccionan con el aceite formando saponificación, o sea, literal crean jabones de plomo que hacen a la película súper resistente y flexible. Pero esta misma dinámica tiene sus peligros. Si aplicamos capas mal, puede ocurrir un hundimiento, que es cuando la base de abajo succiona violentamente el aceite de arriba, dejándonos un color seco, opaco y sin vida. Finalmente, vamos a la sección 5. Caso práctico de estratigrafía, deconstruyendo la técnica de Velázquez. Teniendo ya toda esta base química clara, unamos todo en una masterclass práctica. Veamos cómo armaba esto históricamente el gran Diego Velázquez para pintar una seda roja. Él no sacaba un rojo directo de un tubo y ya. Era una verdadera máquina óptica de 3 pasos. Primero, ponía una base totalmente sólida y opaca usando el peso y la refracción alta del bermellón mezclado con blanco de plomo. Segundo, preparaba un medio con aceite y resina para subir el índice de refracción. Y tercero, ya sobre la base seca, aplicaba una capa ultra fina y súper transparente de laca de carmín orgánico. Entonces, la luz atraviesa esa capa roja transparente, golpea la base densa del bermellón y rebota hacia nosotros con una intensidad y saturación incandescente que jamás podrías lograr mezclando pintura en una paleta. Es pura genialidad. Y bueno, esto nos lleva al pensamiento final de este recorrido científico. Cuando logramos entender la red de un cristal, el índice de un polímero orgánico y las reacciones de nuestro aceite, nuestra manera de ver la pintura cambia para siempre. Como dicen los textos que analizamos hoy, el pintor deja de ser un usuario de materiales para convertirse en un arquitecto de la materia. Conocer esta química es lo que realmente hace que una obra sobreviva a los siglos. Y sabiendo todo esto, teniendo en cuenta esta profundidad molecular, la gran pregunta que nos queda es, ¿cómo vamos a construir nuestra próxima gran obra maestra? Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.